Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de Skopje olía a crisantemos y a la lenta descomposición del Imperio Otomano cuando una niña de ojos vivaces llamada Angece Gökçe vino al mundo. Era el 26 de agosto de 1910. Un día que no se distinguió de otros en los anales de la historia, pero que llevaba en su seno una semilla de tenacidad y una sed insaciable de absoluto. Su padre, Nikoye, un hombre de negocios y política, un constructor con alma de poeta, llenaba la casa de discusiones sobre el futuro de Albania, de canciones y de una caridad discreta que se practicaba como una segunda naturaleza, abriendo la puerta a los necesitados sin preguntarles por su fe o su origen. Dranafile, su madre, era el ancla espiritual de la familia, una mujer cuya fe era tan práctica como profunda. Una fe que enseñaba que el amor debía traducirse en acciones concretas, en un plato de comida compartido, en una palabra de consuelo susurrada al oído de un afligido. Angece, o Gökçe como la llamaban, que significa capullo de flor, creció en este ambiente donde la fe y el servicio eran el pan de cada día, donde se aprendía que no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. La muerte de su padre cuando ella tenía apenas 8 años fue una sombra repentina. Un misterio que nunca se esclareció del todo y que sumió a la familia en la incertidumbre económica, pero que fortaleció los lazos entre ellos y profundizó la dependencia de Dranafile en su fe. Una fe que transmitió a sus hijos como el más valioso de los legados. La pequeña Gökçe cantaba en el coro de la iglesia, su voz se elevaba clara y pura, y en su corazón de niña comenzó a germinar una idea, un susurro persistente que hablaba de una entrega total, de una vida dedicada por completo a algo más grande que ella misma. A los 12 años, durante una peregrinación al santuario de la Virgen de Letnice, sintió con una certeza abrumadora que su camino estaba en las misiones, en llevar la luz de su fe a tierras lejanas. La idea se arraigó en ella, se convirtió en el norte de su brújula interior, una vocación que maduró en silencio durante su adolescencia, alimentada por las cartas de los misioneros jesuitas en la India que leía con avidez. A los 18 años, la decisión estaba tomada, dejaría su hogar, a su madre y a su hermana, a quienes no volvería a ver, para unirse a las Hermanas de Loreto, una orden irlandesa que trabajaba en la India. El día de su partida, su madre la acompañó a la estación de tren, no lloró, simplemente le dijo que pusiera su mano en la de Jesús y caminara siempre con él, un consejo que se convertiría en el leitmotiv de su existencia. El viaje la llevó primero a Irlanda, a la abadía de Rathfarnham, donde comenzó a aprender inglés, una lengua que siempre hablaría con un acento marcado, un recordatorio constante de sus orígenes. El frío y la humedad de Dublín contrastaban con el sol de los Balcanes, pero su determinación era un fuego que la mantenía cálida. Allí adoptó el nombre de Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor, una santa que predicaba el camino de la infancia espiritual, de hacer cosas pequeñas con un amor grande. Después de unas pocas semanas, se embarcó hacia la India, un viaje largo y tedioso a través del mar, un tiempo de expectación y de oración. En enero de 1929, el barco atracó en el puerto de Calcuta, y Teresa pisó por primera vez la tierra que se convertiría en su hogar, en el escenario de su misión, en el crisol donde su alma se forjaría. La ciudad la recibió con una explosión de sensaciones, un torbellino de colores, olores y sonidos. La multitud incesante, la pobreza cruda y visible en cada esquina. Una realidad que la golpeó con la fuerza de una revelación. Fue enviada a Darjeeling, a los pies del Himalaya, para completar su noviciado. Un lugar de una belleza serena y majestuosa que contrastaba violentamente con la miseria que había vislumbrado en Calcuta. Durante casi 2 décadas, la hermana Teresa enseñó geografía e historia a las hijas de la élite bengalí en el Colegio de Santa María, en un barrio relativamente próspero de Calcuta. Era una buena profesora, dedicada y querida por sus alumnas, pero detrás de los muros del convento, el clamor de los pobres de la ciudad la llamaba, un eco persistente que no podía ignorar. Veía la miseria desde la ventana de su aula, los barrios de chabolas que se extendían como una mancha de desesperanza, y sentía una creciente inquietud, una insatisfacción profunda con la vida segura y protegida que llevaba. Sentía que su lugar no estaba allí, entre las niñas bien educadas, sino fuera, en las calles, con aquellos a quienes nadie quería, los desheredados, los intocables. El 10 de septiembre de 1946, mientras viajaba en tren hacia Darjeeling para su retiro anual, experimentó lo que ella llamó la llamada dentro de la llamada. No fue una visión espectacular, ni una voz audible, sino una certeza interior.
Una orden clara y perentoria que resonó en lo más profundo de su ser. Tenía que dejar el convento y dedicarse a servir a los más pobres entre los pobres, viviendo entre ellos. La voluntad de Dios era inequívoca, y ella, a pesar del miedo y de la incertidumbre, supo que tenía que obedecer. Obtener el permiso para abandonar la Orden de Loreto no fue fácil, requirió 2 años de insistencia, de cartas y de una paciencia infinita. Finalmente, en 1948, el Papa Pío XII le concedió el permiso para vivir como una monja independiente, sujeta a la autoridad del arzobispo de Calcuta. Dejó el hábito negro de las hermanas de Loreto y se vistió con un sari blanco de algodón barato con un borde azul, la vestimenta de las mujeres más pobres de la India, un símbolo de su nueva vida, de su inmersión total en el mundo de aquellos a quienes quería servir. Después de un breve curso de enfermería con las hermanas misioneras médicas en Patna, regresó a Calcuta y se adentró en los barrios más míseros. Su primera escuela fue al aire libre, bajo un árbol, donde reunió a un puñado de niños de la calle y comenzó a enseñarles a leer y a escribir, a lavar sus caras y a rezar. No tenía recursos, solo su fe inquebrantable y una determinación de hierro. Escribía en el polvo con un palo, pedía comida y medicinas de puerta en puerta. Mendigaba por sus pobres como si mendigara para Cristo mismo. Su trabajo comenzó a atraer a otras mujeres jóvenes, antiguas alumnas y otras que se sentían inspiradas por su ejemplo. En 1950, con un pequeño grupo de 12 seguidoras, recibió el permiso del Vaticano para fundar una nueva congregación, las Misioneras de la Caridad. Sus votos eran los tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, pero añadieron un cuarto voto, el de servir de todo corazón y gratuitamente a los más pobres entre los pobres. La labor de las Misioneras de la Caridad se expandió rápidamente, abriendo centros para atender las necesidades más urgentes de la población desatendida de Calcuta. Abrieron un hogar para moribundos, el Nirmal Hriday o Corazón Puro, en un antiguo templo hindú abandonado. Allí recogían a las personas que encontraban agonizando en las calles, personas que habían vivido como animales y a las que querían ofrecer la posibilidad de morir como ángeles, rodeados de amor y de cuidados, con la dignidad que todo ser humano merece. Muchos murieron en sus brazos, pero murieron sabiendo que alguien se preocupaba por ellos, que no eran invisibles, que su vida tenía un valor. Abrieron un centro para leprosos, Santi Nagar o Ciudad de la Paz, donde los enfermos, considerados parias por la sociedad, podían recibir tratamiento médico y vivir en una comunidad donde eran aceptados y amados. Fundaron orfanatos y hogares para niños abandonados, dándoles un techo, comida y una educación, pero sobre todo, dándoles el amor de una familia. El trabajo era agotador, física y emocionalmente. Se enfrentaban a diario al sufrimiento en sus formas más extremas, a la enfermedad, al hambre, a la muerte. Vivían en la misma pobreza que aquellos a quienes servían, comiendo lo mismo, vistiendo lo mismo, dependiendo de la divina providencia para cubrir sus necesidades diarias. La Madre Teresa, como ya todos la llamaban, era el corazón y el alma de la congregación. Una mujer pequeña y encorvada pero con una energía inagotable y una voluntad indomable. Su enfoque era simple y directo, veía a Cristo en cada persona que sufría, en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el prisionero. Lo que hacéis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacéis. Estas palabras del Evangelio eran la fuerza motriz de su vida. No se preocupaba por las grandes estrategias para erradicar la pobreza. Su misión era atender la necesidad inmediata, la persona que tenía delante, el individuo que sufría aquí y ahora. Era un trabajo de gota a gota, de persona a persona, un océano de compasión formado por innumerables actos de amor. Mientras el mundo comenzaba a conocer su trabajo y a aclamarla como una santa viviente, en su interior, la Madre Teresa libraba una batalla secreta, una profunda y dolorosa crisis espiritual que duraría casi 50 años, hasta el final de su vida. En sus cartas a sus confesores y directores espirituales, reveladas después de su muerte, hablaba de una oscuridad terrible, de un sentimiento de vacío y de ausencia de Dios. Sentía que Jesús la había abandonado, que su sonrisa, su fe, su celo, eran una máscara que ocultaba un corazón helado. Rezaba pero no sentía nada, buscaba a Dios pero solo encontraba silencio y oscuridad. Esta noche oscura del alma, como la llaman los místicos, era su Getsemaní particular. Un sufrimiento que la unía de una manera profunda al dolor de aquellos a quienes servía, a la sensación de abandono y de soledad que experimentan los más pobres y marginados. A pesar de esta sequía espiritual, nunca flaqueó en su trabajo, nunca dudó de su llamada.
Su fe no se basaba en los sentimientos, sino en una decisión consciente de seguir a Cristo, de servirle en los demás, incluso cuando no sentía su presencia. Aceptó esta oscuridad como parte de su misión, como una oportunidad para compartir la sed de Cristo en la cruz, su anhelo de amor y de almas. Esta lucha interior, lejos de disminuir su estatura, la revela en toda su humanidad, en su heroica perseverancia en la fe a pesar de la ausencia de consuelos espirituales. Era una prueba de la autenticidad de su amor, un amor que no buscaba recompensa ni gratificación personal, sino que se entregaba por completo al servicio de los demás. La fama de la Madre Teresa creció exponencialmente. Periodistas, fotógrafos y cineastas de todo el mundo viajaron a Calcuta para documentar su trabajo. Su pequeña figura encorvada, envuelta en su sari blanco y azul, se convirtió en un icono mundial de la compasión y de la caridad. Recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el Premio Nobel de la Paz en 1979. En su discurso de aceptación, habló con una sencillez y una franqueza que conmovieron al mundo. Dijo que no aceptaba el premio en su propio nombre, sino en el nombre de los pobres, de los hambrientos, de los desnudos, de los sin techo, de los ciegos, de los leprosos, de todos aquellos que se sienten no queridos, no amados, no cuidados. Aprovechó la ocasión para hablar en contra del aborto, al que llamó el mayor destructor de la paz en el mundo. Usó su fama no para su propio engrandecimiento, sino como una plataforma para dar voz a los que no la tenían, para llamar la atención del mundo sobre el escándalo de la pobreza y para recordar a todos la dignidad inherente de cada vida humana. La Congregación de las Misioneras de la Caridad se expandió por todo el mundo, abriendo casas en los 5 continentes, en los barrios más pobres de las grandes ciudades y en las zonas más remotas y olvidadas. Fundó ramas para hermanos, para sacerdotes y para colaboradores laicos, creando una gran familia unida por el carisma de servir a los más pobres. Viajaba incansablemente, visitando sus misiones, reuniéndose con líderes mundiales, pidiendo ayuda para sus pobres, siempre con la misma humildad y la misma determinación. Su mensaje era siempre el mismo, simple y radical: encontrar a Cristo en los pobres y amarlos con un amor concreto y personal. Con el paso de los años, su salud se fue deteriorando. Sufrió varios ataques al corazón, se le implantó un marcapasos, pero continuó trabajando con la misma intensidad, ignorando los consejos de sus médicos. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu permanecía inquebrantable. En sus últimos años, tuvo que enfrentarse a críticas y controversias. Algunos la acusaron de no ofrecer una atención médica de calidad en sus centros, de no abordar las causas estructurales de la pobreza, de tener una postura dogmática en cuestiones como el aborto y la anticoncepción. Ella nunca se defendió de estas críticas, simplemente continuó con su trabajo, convencida de que su misión no era ser una trabajadora social, sino una contemplativa en el corazón del mundo, llevando el amor de Dios a los más necesitados. Su objetivo no era resolver el problema de la pobreza a nivel global, sino amar a cada persona individualmente, devolverle la dignidad que le había sido arrebatada. El 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años, su corazón finalmente se detuvo. Murió en Calcuta, la ciudad que había sido su hogar durante casi 70 años. La ciudad cuyo nombre estaría para siempre unido al suyo. Su funeral fue un acontecimiento de Estado, al que asistieron líderes y dignatarios de todo el mundo, pero también miles de pobres de Calcuta, sus hijos, que lloraron la pérdida de su madre. Su cuerpo fue llevado por las calles de la ciudad en el mismo armón de artillería que había transportado los cuerpos de Mahatma Gandhi y de Jawaharlal Nehru, un honor reservado a los más grandes líderes de la India. Fue enterrada en la casa madre de las Misioneras de la Caridad, un lugar que se ha convertido en un centro de peregrinación para personas de todas las religiones. Poco después de su muerte, se inició su proceso de beatificación, dispensando el periodo de espera de 5 años requerido normalmente, en reconocimiento a su fama de santidad generalizada. En 2003, fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, y en 2016, fue canonizada por el Papa Francisco. Santa Teresa de Calcuta, la pequeña monja albanesa que se convirtió en la madre de los desheredados, es hoy un símbolo universal de amor y de servicio desinteresado. Su vida es un testimonio poderoso de que una sola persona, armada únicamente con la fe y el amor, puede marcar una diferencia en el mundo. Su legado no está solo en las miles de casas de las misioneras de la caridad que continúan su trabajo en todo el mundo, sino en el corazón de innumerables personas que han sido inspiradas por su ejemplo a mirar a los pobres con
Nuevos ojos, a reconocer en ellos a un hermano, a una hermana, a Cristo mismo. Su historia es la historia de un capullo de flor que se abrió en los barrios más oscuros de la tierra, desprendiendo una fragancia de amor que continúa perfumando el mundo. Un recordatorio perenne de que la oscuridad más profunda no puede extinguir la luz de una sola vela encendida con el fuego del amor divino. Su vida fue una carta de amor escrita no con tinta, sino con acciones, una carta dirigida a la humanidad, invitándonos a todos a hacer de nuestras vidas algo hermoso para Dios. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.